Ya bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de Biblioteca Hexagonal, de este pequeño proyecto en el que el doctor Ulises León y yo vamos a estar comentando libros que nos gustan, no porque seamos especialistas ni nada, simple y sencillamente porque es lo que nos apasiona. Y pues esto lo hacemos, me corregirá aquí el doctor León, pero lo hacemos nada más y nada menos que con el título de lectores, ¿no? De entusiastas de los libros. Este es un subproyecto de la revista Estepario. Y pues ya, el tema de hoy es el terror en la literatura de H.P. Lovecraft. ¿Cómo está esta noche usted, doctor León? Pues hola, la verdad es que pues una vez más estamos despegando este proyecto y pues como lo comentas vamos a hablar hoy de un tema bastante interesante que es la literatura de terror y precisamente a partir de un ensayo que escribió pues quién mejor que uno de los escritores pues más destacados en este género, ¿no? Que es H.P. Lovecraft y pues digo, como saque podemos decir que es un libro muy chiquito, un libro bastante breve, un libro que sí le creemos a Juan Antonio Molina Fox, que es el que hizo una de las antologías de cuentos de Lovecraft, prologó una de sus antologías. Es un libro que se tardó en escribir 10 años, ¿no? Y que lo escribió para la revista de Recluso, una revista para aficionados al género de terror. Y en mi impresión, no sé tú, creo que es un libro que lo que hace es Lovecraft ahí es como crear una familia literaria, ¿no? Su familia literaria, como rastrear sus parentescos, porque pues cuando él escribía, pues no estaba tan desarrollada, pues pues la doctrina, ¿no? O la academia no se había puesto a pensar mucho sobre este género, ¿no? En ese sentido, pues es un libro pionero, ¿no? ¿Tú qué piensas ahí? Sí, a mí me llama mucho la atención este libro porque podemos leer aparte otro Lovecraft, ¿no? O sea, cuando en su narrativa, pues ya sabemos, las temáticas pues es de terror y demás. Entonces, pues la narración pues es así siniestra y todo, ¿no? Y aquí se siente hasta como que te está hablando un compa, ¿no? O sea, Lovecraft sí se permite mucho en este ensayo dar sus opiniones personales, pero no les pone matices ni nada, ¿no? O sea, abiertamente dice, no, esta obra es una mamada, esto ya es mediocridad, esto ya no sirve, ¿no? Y sí es muy interesante eso que dices, porque él sí, digamos que es muy consciente del lugar que él está ocupando pues, en este género, ¿no? Entonces, es muy consciente de dónde viene. No se alcanza a intuir si tenía especulación de a dónde iba a ir, pero sí, hace muy bien eso que dices, ¿no? Construirse a sí mismo su propia tradición, ¿no? Y eso nos puede dar pauta también para hablar ya después de qué sucedió con el género, ¿no? Claro, y fíjate, a mí me gustan mucho estos libros porque de por sí me gustan mucho, no sé tú, a mí me gustan mucho los escritores que escriben sobre literatura, ¿no? Que no solo los conocemos a partir de su obra, sino que les gusta reflexionar y le entran esta onda académica o sin ser académicos, ¿no? Simplemente acercarse a explorar la materia que trabajan. Em, y eso me gusta mucho, ¿no? Que se preocupen por lo que hacen, ¿no? En este caso como Lovecraft. Y sí, a veces hasta es campechano, ¿no? Como dices, este, Anna Radcliffe, que creo que la llena de halagos y después, un párrafo después dice, bueno, pero la cagó, ¿no? Está, pudo ser Sí, mejor su obra, ¿no? sí, por Entonces, ejemplo, eso se agradece, ¿no? sí, o lo de Walpole, ¿no? Que él es el que, digamos, le da identidad a la novela gótica, ¿no? En los inicios. Pero dice, francamente, pues El Castillo de Otranto es una novela mediocre, ¿no? Pero no tiene pelos en la lengua para estas cosas. Y
Bueno, pues un poco esta idea de Lovecraft, para poner en contexto a nuestros y nuestras escuchas, nuestra audiencia, es que para él, aunque el tema de terror sea como muy antiguo y se puedan encontrar como referencias o sí, textos que podríamos decir son de terror en la antigüedad y demás, pues en realidad para él esto empieza en el siglo que me parece que en el 18, ¿no? No, para él ese es el surgimiento de la lectura de la literatura de terror como tal, ¿no? Nada más para poner en Sí, contexto. él pone sí, él pone el punto de partida en la obra que acabamos de decir hace unos minutos, que se titula El castillo de Otranto, de Horace Walpole. Y y como él lo dice, sí es una obra muy aburrida, yo la leí hace algunos años, muy aburrida cuando me interesó leer la novela gótica. Eh, sí es una novela bastante simplona, porque, pues, la trama es es la de a grandes rasgos podemos escribir la de un papá que quiere robarle la esposa a su hija, ¿no? Para tener una dinastía distinta a la que sería, si fuera con el hijo, con su hijo con quien tiene problemas, ¿no? Pero lo importante de esta novela, digamos, es que da varios elementos, eh, que van a ser canónicos en el género, ¿no? Se le llama novela gótica porque está ambientada en castillos góticos, ¿no? Por la arquitectura de las abadías o de los castillos donde circulan los personajes. En estos castillos, o en estas abadías, em, hay leyendas, hay, ocurrieron crímenes, hay fantasmas vagando, ¿no? Entonces vemos pasillos largos, ventanales amplios, puertas que rechinan, catacumbas, pasillos con dobles puertas. Entonces, digamos que estos son los elementos de utilería, ¿no? Que hay en el género y que van a ser los que van a darle el toque a la novela gótica. Entonces, esta novela de Horace Walpole es la que da el con la que, eh, Lovecraft dice que inicia, ¿no? El género. Él, bueno, avanzando un poco más. No, perdón, perdón. Y Sí, bueno, sí. es él lo dice que surge este tema del de lo bueno, él elige esa novela porque aquí hay una irrupción de lo sobrenatural, ¿no? Si quieres, ahorita hablamos un poquito de qué entendía Lovecraft por el género de terror, ¿no? Cómo lo define, qué rasgos son los que encuentra, pero en esta novela precisamente empieza a ver, pues hay un mundo oculto, ¿no? Parece que hay unas fuerzas invisibles que son las que están castigando las acciones de este padre. Entonces, esta irrupción de lo sobrenatural, digamos que es lo que Lovecraft ve de distintivo, ¿no? En esta novela. Sí, antes de seguir, creo que sí tienes razón, hay que hablar un poco más, un poco antes de, este es como el punto inicial de la historia, digamos, del género, según Lovecraft, pero hay que hablar un poco del género, ¿no? De lo que él considera terror, como dices. Em, yo creo que el gran elemento es que también eso tiene que ver con la evolución posterior del género, pero para él el gran elemento es que son fuerzas o son cosas que están más allá de lo que es el entendimiento o la razón convencional, ¿no? O sea, las leyes de la naturaleza, digamos, que articulan el mundo como lo conocemos, pues tienen ahí o son nulas o cambian o algo, pero esas mismas reglas no operan para estos fenómenos, ¿no? Entonces lo que es el terror, ¿no? Y este terror pues tiene muchas, él le llaman algo así como fuentes psicológicas, ¿no? Por ejemplo, la incomprensión, ¿no? O sea que antes, digamos, él se remonta casi casi a las cavernas, ¿no? Bueno, en su imaginación y habla un poco de que había fuerzas que eran, digamos, benignas y malignas, ¿no? Y se les daba esa idea de lo desconocido. Y entonces, él ahí menciona algo muy interesante que dice, bueno, pues
el lado benigno de estas fuerzas pues fue acaparado y formalizado por la religión, ¿no? Sí, la idea del Dios, del premio y todo esto, ¿no? Pero la cualidad, digamos, maligna de estas fuerzas desconocidas, pues siempre fueron relegadas del folclore popular, ¿no? Entonces, de ahí viene, digamos, esa idea del terror, ¿no? Si quieres comentar algo de lo que dije y agregar algo, a ver, dime. Si no, yo le sigo. No, no te preocupes. Bueno, quizás solo abundar, ¿no? O sea, el rasgo del género de terror o de lo sobrenatural, porque a veces me da la impresión de que lo usa de manera, los equivale, ¿no? Cuando habla de terror y sobrenatural. Este, es la violación de una ley natural, ¿no? Como dices, es una violación de una ley natural, pero la violación o la suspensión de esta ley natural, ¿no? Por unos minutos, por unos segundos, por un tiempo más prolongado, deja al descubierto mundos invisibles, ¿no? O fuerzas ocultas. Esa es la diferencia del terror, como lo entiende Lovecraft, a, por ejemplo, lo que él dice que no es terror, como sería, por ejemplo, el género del suspense, ¿no? Que es esta idea del miedo físico, de que tengo miedo, leo algo y me transmite un miedo porque creo que algo le va a pasar al personaje, ¿no? Está en peligro la vida de alguien, ¿no? Y en ese sentido yo tengo miedo. Pensaba, por ejemplo, en estas películas como El asesino de Texas, ¿no? O en estas novelas de Patricia Highsmith. Hay miedo porque algo, una vida está en peligro, ¿no? Y dice, eso no es terror, o no, no es terror como yo lo entiendo, ¿no? Y otra cosa que él dice que no es terror es lo que él llama lo mundanamente horripilante, que yo lo entiendo como lo cruel, la crueldad en la literatura, ¿no? Y aquí me acordaba, por ejemplo, de un cuento siempre se me olvida el nombre de este escritor francés, Adam Villiers, no sé si lo pronuncio bien, no sé francés, no me interesa saber francés, pero No este, mames. Bueno, Adam ya. Villiers, creo que así se llama, no sé cómo se pronuncia, pero se llama La tortura por la esperanza, ¿no? Que es un cuento de mucha crueldad. Eh, y hay muchos pasajes de crueldad en la literatura muy buenos, ¿no? Muy, muy interesantes. Bueno, pero Este, ese pero de ese la es otro tema. tortura, ese de la tortura no, resúmelo rápido, o sea, porque o Ah, sea, es si que es alguien un lo quiere, cuentazo. ajá, sí, Ah, sí, sí, pues si alguien lo quiere. sí, rápido, rápido. Es un cuento que está ambientado en la Inquisición española y entonces llega uno de los guardias a la celda de uno de los presos, que está en unas catacumbas. Entonces, el carcelero le da su alimento y olvida cerrar la puerta de la celda y el carcelero se va. Entonces la persona que está en la catacumba dice, este es mi momento para escapar, ¿no? Y se le inflama la semillita de la esperanza, ¿no? De que voy a escapar de la Inquisición, no me van a quemar. Entonces, ese cuento es de cómo pues va sorteando a los guardias, se va escondiendo, le late el corazón, se te transmite esa angustia, ¿no? Porque va a escapar y logra salir de las catacumbas, logra salir de donde lo tienen preso y justo cuando sale le dice el inquisidor, híjole, ¿qué crees? Que pues nada, fue una broma, ¿no? Casi, casi. ¿No? Y lo detienen Sí, y pues es un cuento muy cruel, ¿no? Pero Lovecraft diría es que ese cuento no es terror, ¿no? Es crueldad, pero no es terror, ¿no? Entonces, o sea, hacíamos este paréntesis largo nada más para poner qué sí consideraría Lovecraft terror y qué no, ¿no? Por ejemplo, pero sí, 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 no sé si sí, quieras decir aquí algo. sí, tiene que haber, por esto mismo de que es una suspensión de las leyes de la naturaleza, tiene que haber, de cierta forma, una visión, no, bueno, no una visión, pero sí un espíritu o una especie de, no sé, de intuición científica de las cosas, ¿no? De que el mundo funciona de acuerdo a la racionalidad que todos conocemos, ¿no?
no puede haber por ejemplo, ese es luego otro problema que ahorita podemos platicar de la distinción del terror con otros géneros, ¿no? Como la ciencia ficción y la fantasía, pero de inicio, pues sí obedece a esta idea de razón moderna, ¿no? Y de hecho, hay un prólogo muy bueno, el de Llopis, del libro de los mitos de Cthulhu que hizo Alianza, que está muy bueno también, por cierto. Podemos platicar de ese luego, pero ahí menciona justo esto, ¿no? Que el telón de fondo de dónde aparece la obra de Lovecraft y cómo aparece es pues esta crítica masiva en todos los sentidos que recibe esta idea de la razón moderna, ¿no? O sea, desde el punto de vista, pues, no sé, marxista, freudiano, el que sea, ¿no? O sea, Lovecraft incluso hay una frase ahí que cita en este mismo prólogo que hasta la anoté porque me pareció muy reveladora de lo que es Lovecraft. Y dice, Lovecraft inventó un nuevo género, ¿no? El cuento materialista de terror. O sea, para Lovecraft esto es material, esto es real, esto no es no hay un espectro, esto no es un Sí, sí, fantasma ni nada. Lo sí, no hay sobrenatural, tintas medias, ¿no? No lo soñó, no lo imaginó, pasó. ajá, sí, sí, sí. Y lo sobrenatural en realidad es algo natural, entre comillas, pero le llamamos sobrenatural porque no estamos en la comprensión de ese fenómeno, ¿no? Entonces es interesante cómo juega con esos paralelismos, ¿no? O sea, tiene, crea terror cósmico porque tiene una angustia existencial Lovecraft y es un ateo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tiene estas contradicciones que son las que hacen que su obra ¿Y haya y sido como tienes fue, ¿no? perdón, y tienes tú en mente algún, cuento que te parece que ilustre muy bien estas ideas de Lovecraft? Tú que conoces mejor su obra. No tanto, fíjate, en Lovecraft, pero sí, más bien porque tengo fresco, justo estaba revisando este libro de Alianza y uno de los, digamos, precursores de Lovecraft, no me acuerdo, pues creo que es Arthur Machen justamente. Él tiene un cuento donde una persona, le recetan una medicina, güey. Van ahí eh, se llama Vinum Sabati, algo así se llama, Vinum Sabati. Bueno, le recetan una medicina, va y ahí con la droguería y se la prepara ahí el señor. Ya se la empieza a tomar y ya pues mejora su condición y todo, pero de repente el güey como que empieza a mutar, güey, y se vuelve un monstruo a la verga, ¿no? Y entonces, y se muere y todo, ¿no? Pero al final, el, ¿cómo se llama? El médico le pregunta a un amigo suyo qué pedo, ¿no? Que qué era esa sustancia, ¿no? Si no era lo que le recetó. Y entonces, pues van y hacen una investigación de qué pedo. Y resulta que el boticario tenía esta medicina guardada en un lugar donde estaba como, era objeto de varios cambios de temperatura, de la luz del sol, etc. Y entonces la medicina original por todas estas cosas, cambió a un brebaje que era el que usaban según en el Sabbat y que era como relacionado con el satanismo y no sé qué. Y entonces ese cambio de esa sustancia hizo que ese güey cambiara su cuerpo y valiera madre, ¿no? Entonces ahí hay esa combinación. Otro, por ejemplo, no un cuento, pero sí una idea muy general de Lovecraft es que casi todos los protagonistas, o no sé si te acuerdes, pero casi todos, Ujú, bueno, para empezar todos son hombres, ¿no? No hay mujeres, ¿no? Pero todos son hombres que tienen cierta educación, o sea, sus protagonistas nunca es Juan Pérez el pendejo, ¿no? Sino es siempre alguien que es un profesor de una universidad, es un testigo informado, es un estudiante, no nunca es un ignorante, ¿no? Y es porque eso siempre, bueno, es ignorante entre comillas, ¿no? O sea, alguien que no tiene una formación, digamos. Eso tiene ujú. que ver con que es la explicación que le intentan dar, ¿no? Por ejemplo, varios son doctores en la universidad esta de Miskatonic o cosas así, ¿no? Siempre está esa búsqueda de la explicación, ¿no? Por ejemplo, pienso en Las Montañas de la Locura, no sé si lo has leído, que es No, una no lo ciudad he leído. que descubren en la Antártida y van a explorar, bueno, van a explorar algo a la Antártida y encuentran una ciudad ahí perdida y pues le intentan dar una explicación, ¿no? O sea, dicen, bueno, pues aquí esto quiere decir que
antes hubo una raza, etc, etc, etc. Pero siempre queda digamos, ese pequeño resquicio donde queda este misterio, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, en el horror de Dunwich, sabemos que estaba haciendo la familia esta, que, que digamos crea a este monstruo, que es bueno, no lo crea, sino invoca a este monstruo a Yog-Sothoth, y, pero no sabemos por qué ni qué es, o sea, sabemos qué pasó, ¿no? Tenemos una idea, pero no sabemos qué chingados, ¿no? Igual con la sombra sobre Innsmouth, es lo mismo, ¿no? O sea, Ujú. hay un intento de explicación, pero porque ese es como el final siempre del cuento de Lovecraft, no sé si te das cuenta, ¿no? Como que te cuenta todo el pedo y al final hay como un intento de explicación de lo que sucedió, ¿no? O de lo que está pasando. Pero esa explicación siempre es insuficiente, siempre deja el resquicio para pensar que algo está mal, ¿no? Algo vale terriblemente madres, ¿no? Sí que hay ¿cómo se llama? Hay un defecto en la realidad, ¿no? Entonces, siempre hay este ánimo y de hecho, Lovecraft es muy consciente de eso cuando hace su evolución del terror, pero si quieres ahorita, no sé si quieres agregar algo No, o- no, no, me pareció, creo que son muy buenos ejemplos, digo, para quienes no los han leído, pues para que también lo pudieran leerlos a la luz, ¿no? De estos como guías, ¿no? Del sí, o sea, género. sí, aparte, sí, o sea, esa es la idea, ¿no? Bueno, yo he notado esa estructura, o sea, como que pasan un buen de mamadas y al final como que te intenta dar esta explicación, pero ahora pasemos a la pregunta que yo te planteaba antes de grabar un poco, o sea, como cuál sería la diferencia entonces con la fantasía y la ciencia ficción. Obviamente podemos hacer un capítulo de cada género y no, más bien es como para, no tanto, más bien para ver qué opinas, no tanto para explayarnos en esta discusión, Eh, ¿no? yo creo que, digo, quizá hablemos después de ese tema, pero yo me ciño a la distinción de Todorov, ¿no? Entre literatura fantástica y literatura maravillosa. Y creo que esa división le aplica muy bien también a la literatura de terror como un subgénero, ¿no? De una de estas dos. Así a grandes rasgos, pues esta literatura fantástica pues deja este espacio de duda, ¿no? Siempre después de leerlo hay una duda de esto ocurrió, esto no ocurrió. Pudo ocurrir, pudo no ocurrir, ¿no? Ya depende del Pero en lector. Lovecraft no, Es pero en el Lovecraft y en no hay esa Lovecraft no, duda, por güey. eso, por eso a eso voy. Y en la literatura maravillosa, dice Todorov, la literatura maravillosa, hay un pacto entre el lector y la obra, ¿no? De que voy a creer lo que me digan, así sea que los patos hablan, que hay criaturas que no existen, ¿no? Hay un pacto en que voy a asumir que está pasando, ¿no? En Lovecraft yo creo que entraría dentro de la literatura de terror, entraría dentro de la literatura maravillosa. Yo no sé, yo pienso eso, no sé tú cómo veas, o tú sí crees que es un género aparte. Pues no sé, güey, la verdad es que sí tiene, yo creo, es que para hacer este episodio, pues releímos el librito y lo volvimos a revisar. Y justo había leído recientemente, no, bueno, no tan recientemente, pero había leído uno también sobre qué es lo que hace que la ciencia ficción sea ciencia ficción, ¿no? Y creo que los dispositivos de la fantasía, de la ciencia ficción y del terror, sí son distintos, o sea, entre sí, ¿no? Obviamente, pues, tampoco hay que ser, como puristas, güey, o sea, creo que esto de los géneros, pues, más bien es una guía que sirve para acomodar los libros en la librería, ¿no? Y para Ujú. más o menos ahí, intentar, comprender y ver qué tienen en común, pero sí, yo creo que siempre o sea, más que decir que sea un subgénero, un género, yo creo que siempre van a estar conviviendo, ¿no? No, yo no veo ¿cómo se llama? La autonomía, digamos, lo que los hacía como, los que los separaría de todo, ¿no? O sea, ¿qué sería ciencia ficción pura o qué sería terror puro, ¿no? Me parece como medio...
Sí, sí, llega a ser ocioso, aunque hay también formas de, o criterios para hacer, clasificar géneros, ¿no? Por ejemplo, si los clasificamos los géneros según la función que cumplen los textos, creo que la discusión ya no es tan ociosa, ¿no? De hecho, en ese prólogo que dices ay, se me fue el nombre, ¿De Yopis? de, de, de Llopis, ¿no? Sí, es que su apellido no me queda. Dice que el cuento de terror tiene una función que, que ayuda, ayuda precisamente a esta ansiedad que tenía Lovecraft, ¿no? Bueno, como Sí, esta angustia, ajá, a la angustia, existencial ¿no? que tenía, sí. Pues yo sí pensaría eso, ¿no? Que es como una rama de la literatura maravillosa, ¿no? Ya, hay que retomar esa idea cuando hagamos este episodio de Todorov, pero em, creo que podemos cerrar un poco esta introducción larga ya, pero para seguir hablando un poco de la historia del género, si quieres, y ya ver en qué estamos ahorita, ¿no? Con base en este librito, ¿cómo ves? ¿Sí o Sí, no? claro. Pues No, sí, contéstame, bro. nos quedamos Ajá, en en el Castillo de Otranto, ¿no? sí. Y En, bueno, sienta estas eh, bases y luego las, sigue esta novela que te gustó mucho, ¿no? sí, una novela que me gusta a mí mucho, que la recomiendo también ampliamente, que es El monje, ¿no? De Matthew Lewis. Em, y es una novela em, gótica también. em, y es sobre la historia de un sacerdote que se llama Ambrosio y que es una persona incorruptible, un gran sacerdote, hasta que conoce a una mujer que lo saca lo lleva por el mal camino, ¿no? Pero es una novela que tiene, digo, quizá ya no nos asustan los fantasmas que vemos ahí, ¿no? Pero hay un terror psicológico, ¿no? En esa conciencia del sacerdote, ¿no? En ese momento en el que se debate entre si debe cometer pecado carnal o no, ¿no? Son páginas muy bien escritas. Y tiene episodios también muy violentos, de apariciones diabólicas, ¿no? Hay un episodio que me gusta mucho donde están en unas catacumbas y este padre está ya a tal punto poseído por el demonio que abre una tumba y en los restos áridos, ¿no? Este, decide abusar de una de las monjas, ¿no? Es una imagen muy fuerte, ¿no? Un episodio bastante fuerte, pero por el año en que fue escrito y por la forma realmente se transmite mucho miedo, ¿no? Eh, es un, sí, y vamos, te digo, a mí lo que yo rescato de ese libro básicamente es eso, ¿no? El, el, el terror en, eh, que no me parece sobrenatural, a pesar de que hay elementos sobrenaturales, a mí el terror que más me causa ese libro es el terror mental, ¿no? Que sufre el padre Ambrosio para decidir pecar. Una novela Sí, muy sí, grande, por cierto, muy extensa, pero vale la pena. sí, de Y hecho, toda esta colección, fíjate, la tiene Valdemar, ¿no? Es que el que sí, manejan toda la colección de la novela gótica y de terror. y creo que a partir de ese momento es que, bueno, en Lovecraft ya el terror, digamos, está asentado como género, ¿no? El libro comenta todavía muchos, autores que podríamos llamar menores, ¿no? O sea, que son más o menos,
anecdóticos hasta que ya viene, digamos, pues ya la tradición, porque él hace un análisis, ¿no?, de la tradición británica, y como Lovecraft se sentía británico, hace ese análisis y lo contrasta con la tradición continental y después con la tradición de Estados Unidos, ¿no? En la tradición, pues, británica estamos, Shelley, está, Stevenson, y en la continental está, por ejemplo, Hoffman, ¿no? Y creo que, de esos, prácticamente, pues, siguen, más o menos, los mismos temas, ¿no, Ulises? ¿O tú cómo ves? Sí, sí, se siguen los mismos temas y a grandes rasgos se podría decir que en esta primera etapa de la literatura de terror, pues ese miedo a lo desconocido es el miedo a la muerte, ¿no? Ujú. Que se materializa, pues, en los muertos y en varios tipos de muertos, ¿no? El muerto que es el fantasma, ¿no? El muerto que es el muerto, em, hecho de retazos El de muertos, ¿no? Que es Sí, revivido. Frankenstein, el muer el muerto revivido, ¿no? Eh, Ujú, es el muerto al final del día. Y hay una segunda etapa que empieza, ya con Machen, con Arthur Machen, que, igual y tú nos puedes hablar un poquito de el dios Pan, ujú, pero ujú. que es nuevo porque lo que hace Machen es sacudirse esta utilería, esta escenografía que venían manejando, em, e esto de los castillos góticos, escenarios nocturnos, ¿no? Y entonces él lo que hace es como inhumar las mitologías, en este caso, mejor dicho, en su caso, pues, de céltica, ¿no? Celta. Sí, ujú, Y entonces, pues, esta conexión con el mundo, este terror surge de esa conexión con el mundo mítico, ¿no? Celta, o con, el mundo antiguo, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio interesante porque, pues, el terror viene de esta, te digo, de este nuevo puente, ¿no? Entre nuestro mundo y los otros que no necesariamente son inventados, sino que son antiguos, ¿no? sí, porque en la gótica el imaginario es medieval, ¿no? O sea, es el monje, Sí, es el sí, sí, noble, sí. es etc., ¿no? Y en Magen, pues, ya la antigüedad, digamos, pues, clásica, ¿no? Nada más que no tanto tan romana y griega, sino más bien, lo que denominamos pagana, ¿no? Y lo que hace Magen es justo esto que decíamos, la existencia de estos seres, o dioses, lo que sea, pues, está fuera de lo que se tiene como la realidad establecida, ¿no? Entonces, el encuentro con estas criaturas, pues, va a sacudir, pues, de lo que es la realidad. Y fíjate que se me hace muy curioso que yo pensé que Imagen era más antiguo, pero no, en realidad es contemporáneo de Lovecraft. O sea, Lovecraft lo leyó, lo digirió y lo mejoró en fa no, yo pensé que ya llevaba tiempo. Sí, creo que murió después Machen que Lovecraft, güey. O sea, y ellos vienen también de Lord Dunsany, que también lo mencionan en el prólogo de Yopis, Ujú, pero él no es tanto, no lo menciona Lovecraft en su libro porque Dunsany no es estrictamente terror, ¿no? Más bien él se dedica como a escribir cuentos de fantasía o algo así. No, no sé cómo definirlo, pero son paisajes muy oníricos, muy de ensueño, muy de fantasía. Y Don Sani tiene tanto influencia como en Machen y en Lovecraft, ¿no? Porque Don Sani crea estos paisajes, pero es Machen quien le agrega este trasfondo digamos, del dios antiguo, de la antigüedad olvidada que no se debió olvidar, por así decirlo, y ya Lovecraft es el que retoma todo esto y retoma muchas otras cosas más, pero esta es la idea un poco
de imagen. Y bueno, el otro es ¿o quieres agregar algo más de este punto? No, es que este autor, hay varios que mencionan Lovecraft y que no, ya no los editan, ¿no? Es curioso Ujú. que están perdidos, ¿no? Don Sani, Redcliffe, Redcliffe, ¿no? Anne Redcliffe. Sí. Sí, también este Maturín, Robert Maturín, los he buscado, Ujú, no, ujú. ya no he visto ediciones de ellos, ¿no? Pero sí, estaría bien que los reeditaran, güey. Pues, para saber de Sí, qué hablaba Lovecraft, porque pues no, solo nos tenemos que quedar con sus impresiones, ¿no? sí, Pero sí, aparte, yo creo que eso es todo, ¿no? Bueno, serían los más destacados, ¿no? Los personajes más destacados de esta historia que, como bueno, decimos, podía hasta, dividirse en dos etapas, ¿no? Lo que es el terror gótico y ya el terror a partir de Machen, Lovecraft, ¿no? Y en el terror gótico, pues tendremos a Horace Walpole, Matthew Lewis, del lado británico, tendríamos también del lado alemán o de Europa continental a Ita Hoffman, ¿no? ujú. Y, eh, y Anna Radcliffe me parece que también es británica, ¿verdad? Sí, casi todos Radcliffe, son británicos. Sí, todos son británicos. Y bueno, del lado americano, bueno, ya del continente americano de Estados Unidos, pues está Poe y Irving Wallace, y me parece que Nathaniel Hawthorne, ¿no? Que son sí, como, sí, pero también, y Ambrose Bierce. bueno, es que Ambrose Bierce también sería un caso aparte, ¿no? O tú cómo ves. Pues lo menciona ahí de pasada del libro Lovecraft, pero sí, Bierce yo creo que se cuece un poco aparte no solo por esto, sino por muchas razones. A mí me gusta mucho, pero es un autor así, digamos, muy versátil, ¿no? Pero te saltaste justo Poe, güey. Poe es el que le dedica Ah, en específico un capítulo a Lovecraft. sí, bueno, es que Poe también sería una grosería dedicarle unos minutos, ¿no? Ujú. Pues sí, pues, ¿qué se puede decir de Poe, Carlos? ¿Qué se puede decir de Poe? Pues Que pues es que Lovecraft sí le mete, yo creo que ahí para Lovecraft es muy consciente de que Poe hizo la revolución también del terror, porque para Lovecraft en Poe aumenta, digamos, el estándar de realismo que tiene que haber en el cuento de terror, ¿no? No, es algo, digamos, sin precedentes. Por ejemplo, no, él ya abandona, digamos, el espectro y abandona, hasta lo sobrenatural, ¿no? En algunos cuentos. Y, por ejemplo, en El corazón del ator, ¿no? Que todo es la mente de esta persona. Y hay cuentos donde justo él tiene, tiene esta, pues, inquietud con la lógica y con la ciencia y con la naturaleza, ¿no? Eh, y hay cuentos donde esta, ¿cómo se llama? Esta inquietud se ve, ¿no? Por ejemplo, en el de donde reviven a un muerto, bueno, donde pueden hablar con un muerto es el de Valdemar, justamente, ¿no? Sí, ¿no? vale. Sí. Y Ujú, bueno, pues eso es a través de, pues, un método que podemos entrecomillar como científico, ¿no? Tiene esta inquietud. Y es curioso que también él tenga estos cuentos donde la lógica es todo, ¿no? Como la carta robada, ¿no? Eh, ujú, que también ahí inventa la policía, que bueno, puede ser un desmadre, pero lo principal aquí es poner estos dos elementos, digamos, de los que va a haber mucho Lovecraft, que es tanto esta parte de realismo como esta parte de el trasfondo científico, ¿no? O pseudocientífico de la historia, ¿no? Porque sí, hay cuentos de Poe que no podrían ser considerados terror desde Lovecraft, ¿no? ujú. Sí, la mayoría, yo creo, no Sí, podrían ser considerados terror. Esto que dices hasta ahorita me acuerdo de lo que dices, este elemento científico me parece que es un elemento retórico, ¿no? sí, De persuasión, de siempre decir, les voy a contar, yo sé que ustedes son unos incrédulos, ¿no?
pero yo que soy un médico, yo que soy un científico, ¿no? Ujú. Yo también lo creía, ¿no? Es más, pero me pasó esto. Y ese es el tono, ¿no? En el que empiezan Sí, los sí, sí. cuentos, ¿no? Es como ya es también como como que ya es un formato, prehecho, ¿no? De muchos de los cuentos de terror de Lovecraft. Pero sí, Sí, está ¿quieres muy. decir algo más de Poe? O sea, que me quedó una duda con lo que decías del realismo. O sea, ¿a qué cómo entendías tú eso? O sea, Bueno, yo no lo hacía entendía. tenía una imaginación más clara o sea, que al momento digamos, de dibujar sus narraciones se podían ver con más viveza, ¿no? Sí, o sea, bueno, más bien es lo que dice Lovecraft, yo no, yo no lo escribí, güey. Pero bueno, más bien, o sea, la idea es que sí son ambientes más reales, ¿no? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, eh, previamente, pues se ambientan las historias de terror, ocurren en ambientes hasta exóticos, ¿no? Hasta en Oriente, por ejemplo, ¿no? Así de que Bagdad y Damasco y no sé qué mamadas, ¿no? Y aquí en Pop, pues no, güey, o sea, es la casa de al lado, güey. ¿No? No es sí tiene obviamente cuentos que ocurren en otras ambientaciones, ¿no? Pero en Pono era más como pues lo que podía ser cotidiano si lo quieres ver entre comillas, ¿no? Ujú, Y ahí le da, digamos, la vuelta de tuerca y ya se convierte en un cuento de terror, ¿no? Pero es más la diferencia, ¿no? Sí, ujú, sí. bueno, como lo entiende un poco Lovecraft, ¿no? Sí, porque él es el que yo me estoy basando en lo que dice ese güey. Ahí está. Te paso la Así cita, lo paps. dijo, así lo dijo. Sí, no, está interesante, no, yo no me había puesto a pensar en eso, pero, pues sí, la verdad es que, digo, para hablar de Poe sí nos faltan muchas, yo creo que herramientas, ¿no? Y dedicarle el tiempo, eh, Sí, que merece, sí, porque no, sí y es muy vasto. habrá que leerlo hasta por facetas, justamente, sí. Exacto, y yo sí creo que los cuentos de terror de Poe, entendido el terror como lo entiende Lovecraft, son muy pocos, ¿no? Sí, 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 yo también creo. Por ejemplo, Valdemar, quizá. Pero, Valdemar, pero de ahí en sí, fuera no, no, Berenice, pero sí, muy pocos, ¿no? Yo creo. no se me vienen a la cabeza. Pero bueno, ahora sí hablemos ahora sí de los mitos. Pues, para esta sección, pues yo creo que, porque Lovecraft, cagadamente nunca habla de sí mismo, ¿no? O sea, parece que, como dice, se crea una familia literaria, pero él, por alguna razón, no se adscribe, ¿no? O sea, sabemos, está entendido que se adscribe, pero nunca dice textualmente, ay, yo estoy aquí. No, pues es que imagínate, es un hombre, eso es de hombres prudentes, no autoelogiarse o no, Sí, o no es sé, que, tú sí esperarías que un capítulo dedicado a sí mismo, pues como que, no, no, no tanto así, más bien el ejercicio, ¿no? Más bien el ejercicio porque sí menciona, por ejemplo, lo que decía, no menciona a Dunsany, pero menciona Magen, ¿no? Pero sí decir, pues a mí yo me basé en Magen, ¿no? O me gustó mucho este güey y te agarré, ¿no? Pero no, nunca lo dice, ¿no? No se creo que, coloca. mm, fíjate, hay un prólogo, te digo, lo cité casi al inicio de este programa, que es de Javier Juan Antonio Molina Fox. Al parecer, además de este libro, hay una correspondencia increíble de grandísima y vasta de Lovecraft. Y hace comentarios de Lovecraft, y creo que ahí se ve más en la intimidad, bueno, en el trabajo, ¿no? Ahí es donde creo que se ve más, o donde podríamos encontrar eso, ¿no? De Jazz, él hablando de su relación con los autores, ¿no? Que es lo que se echaría de menos, ¿no? Qué tanto me influyó, qué tomo de él, qué me gustó, ¿no? De dónde abrevo, cosas así, ¿no? Me imagino que eso usted debería estar o tendría que estar en su correspondencia. Sí, de hecho,
existe el famoso, el círculo Lovecraft, ¿no? Que era, Lovecraft y Derlet y varios, amigos de ellos que escribían sobre justo los mitos, ¿no? Y Lovecraft sí era muy prolífico en su correspondencia con ellos, ¿no? O sea, era un hombre de muchas contradicciones, te digo, ¿no? Por un lado, pues educación aristocrática y crece pobre, ¿no? Aparte, siempre se sintió como británico en vez de gringo y vivía en Gringolandia, ¿no? Y siempre tuvo esta repulsión por el contacto físico y por los extranjeros, güey, ¿no? Como buen gringo, ¿no? Si, si hay un, si hay un ser humano que ayuda a los pinches primigenios, pues a huevo tiene que ser el afrodescendiente o el asiático, güey, no hay de otra, güey. Un buen blanco no haría esas mamadas. Sí, sí, sí se pone así, pero con sus amigos pues era muy hasta bondadoso, ¿no? Que por correspondencia, ¿no? O sea, ya si los veía sentados en la sala a lo mejor no. Pero sí, eso es lo que se extraña un poco de este libro, que no dice de dónde abrevó. Y es curioso porque en este prólogo de Yopis, que también ya lo voy a poner en la descripción ahí, porque ya lo hemos citado mucho y creo que sí vale la pena leerlo porque se complementa muy bien. Eh, Justamente es increíble de tantas fuentes que abreva Lovecraft, ¿no? De, de Machen, de Dunsany, de Poe, también de las mil y una noches, por ejemplo, con ciertos paisajes, ciertos cuentos, de un chingo de autores, ¿no? Y pues crea algo que, pues a todos, bueno, no sé de a ti, pero a mí yo lo descubrí ya, pues ya, bueno, no voy a decir viejo, ¿no? Ya grande, ya era un joven adulto cuando lo descubrí y sí me fascinó, lo leí yo creo, pues como por un año, no sé si te acuerdas, ¿no? Pero que era así como de... Sí, Y, sí me acuerdo. y es muy interesante, de hecho, después de la muerte de Lovecraft, todavía pues este círculo pues siguió con esas historias, esas temáticas, ¿no? De hecho, Sí, sí. bueno, ajá, Ujú. dime, No, dime, dime. es que eso te iba a preguntar, porque tú tienes o conoces más la historia de los continuadores de Lovecraft, ¿no? Del universo Lovecraft. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo se han continuado? Eh, Tengo entendido que todavía, ¿no? Siguen algunos dándole secuelas del universo Lovecraft, ¿no? ¿O ya no? Sí, sí, según yo sí, no, no, ahorita se me fue el nombre, pero hace como, ¿qué será? Ahora, pues hace como unos 10 años, todavía salió otro, güey, pero ni me acuerdo de quién. Pero bueno, ahí va mi opinión personal. Yo creo que esas ya son mamadas, güey, porque, por ejemplo, Derleth, al que sí he leído ya, sí le he leído más, he leído más cuentos y una novelita por ahí que me regalaron, no la tengo creo que aquí a la mano, pero bueno, él, parece, ya ves que después de todo gran profeta viene su exégeta, ¿no, güey? Ah, pues este güey era el exégeta de Lovecraft, ¿no? Entonces, pues Lovecraft hace todos estos monstruos, güey, pero nunca los sistematiza, güey, o sea, nunca, o sea, sí, sí se intuye que hay, o no se intuye, lo menciona, o sea, hay relaciones entre ellos, ¿no? O sea, sabe quién está, su relación con tal, y sabe que fulano de tal es el chalán de tal cabrón, ¿no? Pero no hay una sistematización, o sea, no es como que, no, los más cabrones son los primigenios, güey, y luego siguen estos güeyes, y no, 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 eso no lo hace Lovecraft, lo hace Derlet, porque Deadlet lo que creía, güey, es que eh, los mitos en realidad eran una deformación, sí, una deformación de eh, ideas y relatos de la tradición judio-cristiana, ¿no? Por ejemplo, él, cuando ve, digamos, a las criaturas más, pues que llamemos más poderosas, por así decirlo, por lo que, y poderosas en el sentido, entre comillas, ¿no? O sea, porque, te digo, Lovecraft nunca pero por lo que dice y por las veces que salen las historias, pues intuye que sí tienen un lugar principal, ¿no? Que es, por ejemplo, Yoxotot y Azatoth, ¿no? Y en los cuentos donde sale Yoxotot, pues siempre es gente que busca el conocimiento, ¿no? Y esa búsqueda por el conocimiento, pues los lleva a buscar este carnal y pues ya acaban como acaban, ¿no?
Pero el punto con Yog-Sothoth es que para Derlet es que él era la representación, digamos, torcida del atributo divino de la omnisapiencia, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Y Azathoth es el dios que, bueno, dios entre comillas también, es esta madre que vive en el centro del universo y es el que creó todo, ¿no? Entonces tiene omnipotencia, pero en un giro cagado, pues por alguna razón, pues quedó, sin razón, güey. O sea, no tiene, de alguna forma no tiene inteligencia, güey. Entonces él tiene, por ejemplo, la omnipotencia, pero no tiene la omnisciencia, ¿no? No puede, digamos, razonar, ¿no? Entonces en cualquier momento, por accidente, pues, digamos, echa un pedo, güey, y destruye el universo, ¿no? Pero esa es como la visión de Derlet, ¿no? De hecho, Derlet, crea hasta dioses benignos, güey, dentro del universo de Lovecraft. Bueno, de lo que él piensa. Y estos dioses benignos, pues, te ayudaban contra los primigenios y ya había una lucha ahí, judío-cristiana, tipo de bien y el mal, ¿no? Y es muy interesante, pues, que en realidad Lovecraft nunca reconoce la posibilidad de defenderse contra el mal, ¿no? Sí, no, creo que ese es lo rico de los mitos es que es la ambigüedad, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Como siempre, ¿no? En la literatura, pero aquí ya cuando lo sistematizas, pues, yo creo que pierde mucho el chiste, ¿no? Y ¿qué orden hay en la obra de Lovecraft? En este universo, ¿cuál es el orden de sus libros? O, Pues es o, que, eh, o en qué, o todos sus libros abonan a este universo, o hay es que, unos que sí, unos que no. es que no son libros como tal, o sea, no salieron como, que todos son cuentos, según yo, no. Hay cuentos más o menos largos que podrían ser, novelitas cortas, ¿no? Pero no, todos son cuentos. De hecho, se publicaban en una revista, muy famosa de la época de ciencia ficción, no sé si era Amazing Tales o cuál era, pero ahí se publicaban, güey, ese nunca, O sea, como tal, nunca hizo una antología de van a salir primero este libro de cuentos, luego este. No estaba, no, no era un escritor planificado, ¿no? no, yo creo que, según yo, hasta donde yo sé, no, no, o sea, todo este trabajo, de toda esta sistematización, te digo, es posterior, ya sea de editores, como el de Jopis, que es muy bueno, y, y Derlet, ¿no? Pero lo de Derlet ya, para mí ya, o sea, eso ya le pusiste en la madre, güey, pues ya, Mira, yo no oye, sabía eso, que me estás contando. Está bien interesante. Todo este panteón que creó, ¿no? sí, ¿no? Este, y cómo cada uno de estos, ¿qué sería correcto decirle? Monstruos, ¿no? Sí, sí, Tenía un pero son cierto como, atributo. Ujú, ajá, sí, pero no, es que el atributo también es difuso, güey, o sea, eso es lo chido, güey, o sea, sabemos que tenía estas características, pero no sabemos qué más, ¿no? mm. O qué menos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que puede cambiar de un chingo de forma. Porque Cthulhu, sí, sí se pronuncia así, Carlos. Ajá, sí. Se ha O no sé cómo, popularizado en la, bueno, es que esa es bueno, la idea, que no se pronuncie, güey. O sea, que es impronunciable, por pues, eso lo escribí así, también esa es la idea. sí, bueno, en la cultura se ha popularizado, mejor dicho, mucho, ¿no? Ujú. Y se ha popularizado como un Sí, pulpo cabeza de con pulpo. alas de murciélago, ¿no? Ajá. Y hay referencias en Los Simpson, hay referencias en Rick and Morty, incluso creo que en su intro, ¿no? También hay una referencia. Eh, ¿Qué puedes decirnos de este monstruo? Pues fíjate que está muy cagado ese pedo, güey. Justo es un dato curioso, creo que lo menciona también en este prólogo, pero él tenía mucha aversión al mar, güey, y a las criaturas del mar. Pero existe no sé, güey, la verdad es que no soy biógrafo, ¿no? Pero lo que yo he leído es que fue porque una vez comió unas tostadas de pulpo, güey, y le dio una indigestión, y de ahí como que tuvo repulsión por todo esto, güey. O sea, no una tostada tal cual, ¿no? Pero que sufrió intoxicación por el pescado, y de ahí esta Su versión, ¿no? venganza, güey.
Ajá, y de hecho, pues si te das cuenta, todos tienen como estos rasgos, o sea, todos tienen como tentáculos, güey. O sea, o son, por ejemplo, en la sombra sobre Innsmouth sí son pescados así, literal, güey. Hombres pescado, pues. Entonces, también tiene mucho que ver, no me acuerdo, creo que es al principio también de la llamada de Cthulhu, que hace es muy bonito el principio porque hace el símil ¿cómo se llama? De la isla del conocimiento en la que vivimos y del mar de ignorancia que nos rodea, ¿no? Y eso es algo que hace mucho Lovecraft, ¿no? Los espacios incognoscibles, pues son donde viven estas madres, o sea, no puedes conocer el fondo de mar, ah, pues ahí viven. No puedes conocer el espacio, ah, pues ahí viven. O por ejemplo, son menos famosos, pero también existen los cuentos donde viven abajo de la tierra, ¿no? Por ejemplo. Digo, hablando de esto, de estos, elementos distintivos, también está el Necronomicon, ¿no? Ujú. La creación de este libro, ¿qué puedes decirnos de esto? Pues ya parece entrevista, güey. ¿Cómo se llama? No, pues es No, que, digo, al final del día, el terror, pues, lo estamos relacionando a Lovecraft, ¿no? sí, no, la idea del libro maldito, pues no fue de Lovecraft, no sé de quién fue, pero ya tenía precursores. Por ejemplo, en el librito de Alianza de Lovecraft, hay un cuento que se llama El Rey Amarillo, que justo se trata de un libro maldito que se llama El Rey Amarillo. Y entonces, pues el que lo lee, ya sabes, ¿no? Pues te mueres, ¿no? Entonces, de ahí sacó Lovecraft ¿cómo se llama? La idea del libro maldito. Y aparte, muchas de las cosas que él escribe, pues ya tenían un antecedente o surgen de justo, güey, de las cartas que tenía con su círculo de amigos, ¿no? Porque el autor del Necronomicon, bueno, no sé si sabes cuál es, según en el mundo de Lovecraft, obviamente la historia del Necronomicon. No me la sé. Bueno, no me acuerdo en qué pinche cuento sale, pero está bien verga, güey. El chiste es que a un árabe ahí, güey, lo posee un espíritu y el árabe se pone a escribir por no sé cuántos días así seguidos a la chingada el Necronomicon, ¿no? Y entonces y le pusieron el árabe loco, ¿no? Y entonces cuando acaba, se supone que estaba en un mercado, no me acuerdo si en Damasco o dónde, güey. Estaba en un mercado así a plena luz del día y que todos vieron como un monstruo invisible se lo comió, güey. Ese fue el fin de... Y se llama Abdul Asharred, algo así, güey. ¿Y por qué se agarran a los árabes, no? Siempre como para asociarlos con lo Sí, demoníaco, cabrón. sí, no, pues Pobres árabes, güey. para exotizar, güey. Sí, es exotizar. ¿No? Sí. Los No, pues es árabes. que te digo que aparte Lovecraft sí tenía esta repulsión así contra gente que no fuera, sobre todo, pues blanca, güey. Porque te digo, siempre salen así como que, no, siempre está la mención así como de, no, ahí tenía ayudantes y eran afroamericanos y cosas así, ¿no? Hay de hecho Sí. hay justo uno de estos monstruos, güey. No me acuerdo cómo se llama el cabrón, pero es como un sapo gigante, güey. Pero esa madre vive en los pantanos del sur de Estados Unidos, güey, y lo adoran los afroamericanos, güey. O sea, se acaba estas cosas, güey. Pero, ¿qué te estaba? Ah, sí, y por ejemplo, esto de Abdul Hazraed, era un juego de palabras que usaba para firmar sus cartas, güey. Que era All has read, o sea, ha leído todo, ¿no? En inglés. Y entonces, todas esas cosas salieron de ahí. Es muy, muy rico, pero ya para no ampliarnos tanto en los mitos y eh, hacer un poco este ejercicio que te había propuesto de Ujú. cómo a partir de este libro o de lo que hemos visto también podemos ver cómo está el terror ahorita un poco. Sí, por ejemplo, Sí, autores como Stephen King o cosas así. pues fíjate que yo no tengo fresco autores, modernos de terror. Me imagino que los hay, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿sabes dónde yo veo, terror?
Ujú. Eh, yo lo veo mucho en Black Mirror. Quizá no, em, es que si Siendo si nos como ceñimos a Lovecraft. esta idea de Lovecraft, pues, me cuesta verlo, ¿no? Pero a mí yo veo mucho, yo sí veo, em, este miedo a lo desconocido en Black Mirror, o en el miedo a lo desconocido como miedo a esta incertidumbre por cómo la tecnología va a afectar, nuestra intimidad, ¿no? Nuestra nuestra personalidad. Em, que creo que es el hay un capítulo que me encanta que es, eh, quizá tú te acuerdes mejor. Hay una tecnología para que puedas, guardar con la mirada toda la información de lo que ves, ¿no? Creo que se llamaba The Entire Story About You, algo así. Ujú. No me acuerdo, sí. Sí, Y algo así. entonces, te tienes un poder de recordar increíble, ¿no? La memoria es completa. Y entonces, teniendo la memoria completa y la capacidad para regresarla y poner atención en detalles, ¿no? Eh, ¿Qué haríamos con una memoria completa, con una memoria total, no? A mí me da mucho miedo, ¿no? ¿Qué podría hacer? Se volvería muy ocioso eso. No tengo en mente otros, quizás, ¿sabes dónde? En la tal vez no en la literatura, pero sí en la televisión, ¿no? En las series. Eh, Creo que las series de televisión más exitosas que ha habido en los últimos años, pues también tienen algo de terror, ¿no? Aunque pueda llamarse maravilloso, como podría ser, pues, Game of Thrones, ¿no? Creo que está hay algo de terror en este monstruo que tienen, ¿no? Que prácticamente, pues, es el monstruo que ha estado presente en las últimas décadas y no es otro que el zombi, ¿no? Que es al final del día los caminantes blancos son zombis, ¿no? Creo que ahí hay algo muy interesante que, por ejemplo, con este Black Mirror o lo del zombie, ¿no? Cuando el zombie se volvió un monstruo recurrente, ¿no? Que conforme pasan las épocas, pues, no me acuerdo quién creo que, no, sé que es Lukács, pero no sé si era en la teoría de la novela o en su ensayo de la novela histórica, pero él dice que los géneros y los temas en la literatura surgen, no pueden surgir antes, güey. O sea, tienen que surgir en el tiempo en el que surgen, porque hay un chingo de circunstancias que las hacen surgir como surgen en el momento en que surgen, ¿no? Y por ejemplo, el miedo a la tecnología, pues no es nuevo, ¿no? O sea, de hecho, este, ya el episodio pasado lo comentábamos, ¿no? De Sócrates que decía que los libros iban a hacer a la gente pendeja, ¿no? Pero el miedo a la tecnología no es nuevo, ¿no? Pero nunca, no habíamos visto, no había salido Black Mirror, ¿no? Porque sale Black Mirror, pues porque existe, no sé, Netflix, ya no es televisión por paga, ya no es por eh, patrocinadores, entonces tienes más libertad creativa, las inquietudes son otras, etc., ¿no? Y es como en el prólogo, ¿no? Comentábamos, en el de Jopis, cuando comentamos antes de grabar que eh, hablo con esta cita muy interesante, ¿no? De cuando le preguntan a esta duquesa, oiga, ¿usted cree en fantasmas? No, pero pues me dan miedo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tú me ves como, hace mucho tiempo me comentaste que eh, tienes una idea de esto, de por qué el zombie se había vuelto tan recurrente, ¿no? En las últimas décadas. No sé si te acuerdas. Sí, sí. Esto a mí me gusta mucho esta idea, ¿no? De por qué cada época tiene sus monstruos, ¿no? Por qué justo el vampiro surge en el siglo XIX, ¿no? ¿Por qué surge en esa época Frankenstein? ¿Por qué surgen los fantasmas? Y es lo que dices, este trabajo
de tratar de averiguar qué nos quieren decir los monstruos, ¿no? Nuestros miedos que reflejan, que ellos reflejan, creo que es una discusión bastante interesante y poco explorada, ¿no? Lo de los zombies, pues sí, ¿no? Me parece bastante simple, ¿no? El miedo a la multitud, ¿no? El miedo a la multitud, a perderte en la multitud, o una multitud, ciega, ¿no? Y, y también creo que otra pregunta que valdría la pena hacerle, no sé, a quienes nos escuchan, eh, sí, cuando aparece un monstruo, pero cuando dejamos de tenerle miedo a un monstruo, ¿no? A mí me parece que el zombie también ya está perdiendo la fuerza que tuvo hace 20 años, ¿no? Y habrá que ver qué monstruo viene a reemplazarlo. No, yo no me imagino todavía, no lo avisoro, pero ¿tú qué piensas de eso, Carlos? ¿Cuándo le dejas de tener miedo a un monstruo? Pues yo creo que, pues en realidad, o sea, como persona, dependiendo, ¿no? Y a lo mejor y nunca, güey. O sea, tú puedes decir, no, pues yo no tengo miedo al hombre lobo, o no sé, güey, pero pues ya estás ahí en el monte y ves esa madre, pues yo creo que sí te cagas, ¿no? No, no creo que, no creo que sea así tan fácil. O sea, más bien como que socialmente No, o pero me refiero, o sea, culturalmente, ajá, sí, sí. culturalmente tú ves a un Frankenstein y digo, te ríes, ¿no? Sí, O ya sea, lo está, asocias, ya es ya de te risa, güey. pitorreas de él, Ya, ¿no? Ya es la ya, familia Adams, los locos Adams, ¿no? sí, ya es de risa Sí, Frankenstein, ya sale en Hotel Transilvania, ya, jaja, qué pendejo, güey. o Sí. sea, Frankenstein, el hombre lobo ya son monstruos que te pitorreas, güey. No, No, pero al zombie todavía como yo que creo que tiene que ver como, sí, sí existen estos estudios, debe de haber, lo voy a buscar, porque sí, sí existen los estudios de modas culturales, pero, no, yo creo que es cuando, depende mucho de la inquietud, ¿no? Por ejemplo, no sé, la multitud pues tiene mucho que ver también con el virus, ¿no? Con el miedo al virus, el miedo al zombie, por ejemplo, miedo a la enfermedad, al contagio, a estar hacinados, o sea, no sé qué vaya a seguir, ¿no? Sí, creo que siempre va a evolucionar. Por ejemplo, la pregunta que te hiciera, porque yo tampoco ubico muchos ahorita del terror, pero por ejemplo, sí, todos ubicamos a Stephen King, ¿no? Por ejemplo, y King sí tiene muchos elementos de Lovecraft, ¿no? Por ejemplo, eso pues es un extraterrestre, güey, es una criatura que viene del espacio, ¿no? Y más o menos las explicaciones, y tiene referencias. Pero ya en Lovecraft, digo Lovecraft, pendejo, en King, el personaje ya es cualquiera, güey. Ya es un niño gordito el que molestan, una pareja de homosexuales, ya es a lo mejor hasta una prostituta, son muy variados los personajes, ya no es este hombre eh, anglosajón culto de Lovecraft, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque alguien que retoma mucho y no sé si lo has leído a Mariana Enríquez, no, no lo has leído. no le he leído. Bueno, pues a mí me la recomendaron 1000 veces y entonces ya la estoy leyendo y hablan mucho a mí quien me lo recomendó me decía, no, es que es terror social, ¿no? O sea, es cosas que pasan en la vida real, ¿no? Y entonces cuando pues yo lo leí este librito, es un librito chiquito, de las cosas que perdimos en el fuego. Pues en realidad pues, yo no le veo lo social, o sea, yo lo veo. O sea, no es Lovecraft, obviamente, no, y no lo digo en el sentido de decir, no, pues obviamente Lovecraft está acá, no, sino más bien que, pues ya escribir a Lovecraft ya se escribió Lovecraft, ¿no? Sino más bien que ella retoma muy bien estos elementos y los adopta, pues, a una realidad más, latinoamericana, ¿no? Particularmente de Argentina. Y, pero yo no le veo lo social, o ¿Cuál sea, es esta idea del terror social? no, la idea del terror social es que es terror de cosas que sí pasan, güey. Porque es que yo estuve, me lo han dicho y dicho, güey, y he estado buscando, pues, definiciones ya, un poco serias de qué se refieren con eso, qué género es o qué chingados, pero no he encontrado,
artículos así en web, en sitios web, pero así algo serio, así un artículo o algo, no, no, creo que no, pero así se le ha conocido, ¿no? Que son cosas que pasan en realidad, ¿no? Pero, o sea, sí, pues aborda problemáticas que existen en Latinoamérica y concretamente en Argentina, pero sí tienen este giro de terror, güey, este giro de este elemento inexplicable, ¿no? Por lo menos la mayoría de los cuentos que están en ese librito, sí, ¿no? El último, que es el homónimo del libro, no, no es, no tiene nada de terror, pero es un cuentazo, güey. Sí, te lo recomiendo. Los demás no, no hubo uno que en particular me gustara mucho, pero ese último sí está muy cabrón. Y, y ya estoy también leyendo de ella esta parte de noche, pero eh, se toma su tiempo el libro para darse a creer. Entonces me va a tardar un poco, pero esos son los que yo tengo ahorita. Sí, o sea, en resumen, dirías que lo de los continuadores del terror, como lo hemos venido platicando desde el inicio, pues sería Stephen King. Bueno, Sí, de los que conocemos, ¿no? Seguramente habrá más, ¿no? Pero sí, digamos de lo que y esta Mariana Enríquez, ¿no? Que también Mariana. está, a su vez, ella está basándose también en King, ¿no? Que King a su vez Mm. es Lovecraft y Oye, entonces, y es curioso que en México no se trabaja el género, ¿sí? ¿Tú, pues tú yo me tienes, imagino que sí, no, sí? pero no, es que luego, ya sabes cómo es aquí, güey. O sea, no, no, aquí hay como que hay géneros que son muy raros aquí. Por ejemplo, la ciencia ficción, pues también es muy rara. La fantasía, Tu padrino, ¿no? Creo que es el que escribe estos géneros. tu Alberto tío, Chimal, saludos donde estés. tu tío. Mm, No, pero creo que él es como la excepción, ¿no? Tu padrino, pero de ahí en sí, fuera no, de que yo no conozco otros, ¿no? de terror creo que justo él, porque él tiene, él a una, fíjate, lo hubiera sacado, hay una edición de los cuentos, no sé si es la totalidad de los cuentos de Lovecraft, pero son 2 tomos así enormes, y él les hace el prólogo, güey, y no está mal el prólogo, nada más que no me acuerdo bien del argumento, pero, Mm. pero sí, es buen prólogo ese que hace Chimal, pero no me acuerdo de qué editorial era esa edición Es precisamente. Mirlo se llama la editorial. ¿Ya lo buscaste? ¿O ya No, lo sabías? tengo, es uno grandote, ¿no? Uno Ajá, naranja, sí, sí, sí. gordote. Sí, son 2 tomos Mirlo, así. Ajá. ajá, Sí, sí. está bueno ese prólogo también. O sea, me gusta más el de Yopis porque creo que es más, desmenuza mejor, yo creo. A Lovecraft que tanto el que hace el prólogo del terror en la dictadura que Y Chimal. Yo creo que bueno, no, sí. se nos está pasando quizá el más grande autor de terror que es mexicano, Carlos, se me está pasando. ¿Quién? Eh, del Toro, Bueno, pero ¿no? eso es otra cosa. Es otra Porque, cosa. no, pero el Fauno, ¿no? El laberinto del Fauno me parece que está en la línea de imagen, ¿no? Sí, 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 obviamente. No, Del Toro ha leído todo esto. De hecho, él quería hacer una adaptación de Las Montañas de la Locura, pero no sé qué pasó. Leí esa noticia hace como 12 años, güey. Pero, no, sí, no, este güey está súper leído de ese pedo, güey. De todos los monstruos en general. No, no, no. De hecho, no me gusta mucho, pero creo que es un animal distinto, ¿no? O sea, el cine y la literatura. Pues obviamente, pues están súper relacionadas, hay un ejercicio creativo de la historia, etc., pero sí creo que sea un animal distinto, ¿no? El terror en el No, cine creo que es muy distinto al terror de la es que el literatura. terror necesariamente tiene que ser visual, ¿no? Sí, por ejemplo. Y pues sí, en la literatura, pues no necesariamente es visual, Sí, pero sí, de hecho es lo que, fuera lo de que eso, pone. Ajá, dime, dime. ¿no? Fuera de eso, yo creo que sí se le podría aplicar esta, los elementos del terror a Del Toro, ¿no? Sí, no, Sin sí. problema, pero Sí, no, 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 sí, está muy cabrón, pero sí, te digo, para mí es un animal distinto. Sí es terror, pero el cine de terror es otro, distinto. Así otro es. terror.
Sí, porque, por Sí, no, ejemplo, porque en el cine de terror entra Spawn y estos güeyes con Spawn, así, güey. con las estos con esta sierra eléctrica y cosas así, ¿no? Sí, y como dices, es más visual, o sea, de Entra el hecho, Lovecraft, exorcista, ¿no? Cosas así. Lovecraft lo dice muy claro, ¿no? En la literatura de lo que se trata es lograr un ambiente y una sensación. Y eso hacerlo así con texto, güey, solo texto, yo creo que está muy cabrón, pero pues ya en cine pues tienes la imagen, no solo tienes la imagen, güey, tienes el sonido también. O sea, todo eso te puede llevar a sugestionar a alguien para que pues, le saques el susto, lo metas a este ambiente, a esta sensación, ¿no? Pero en la literatura yo creo que sí es más difícil. No, no, y no, tampoco es por demeritar ni nada, ni por decir, no, es que la literatura es superior, sí, no, no, nada de eso. Más bien, creo que sí obviamente tienen su relación y obviamente, como dices, todos estos elementos del Toro vienen también de Lovecraft y de muchos otros, pero sí creo que no se pueden meter así como en el mismo saco para análisis, ¿no? Y es curioso, ¿no? Que exista alguien como del Toro en el cine, pero nunca en México, como dices, es muy limitado la literatura de este género, ¿no? O a lo mejor nosotros somos los pendejos, ¿no? Y si hay un chingo, a lo mejor Sí, a ni lo mejor sabemos. estamos, eh, sí, ¿no? No tenemos las noticias frescas Sí, igual del mundo el literario. terror social sí existe, ya hay artículos y hasta libros, y yo de pendejo no encontré, ¿no? Sí, por eso no, hay que, hay que, somos lectores, nada más. Sí, pues mira, pues ya para, digamos, para concluir, pues, ¿qué quisieras, cómo quisieras cerrar el tema de la literatura de terror? Pues que ojalá ese que sacabas del Toro me gustó mucho porque, pues ojalá y que sí le aprenda al cine más a la literatura de terror, porque esas pinches películas de que me espantan porque me gritan, güey, y de repente brinco, pues no. Pero yo creo que es un género que sí hay que leer, sí hay que leer para, ¿cómo se llama? Entender de dónde viene la riqueza y por qué es tan popular, ¿no? Y son prácticamente todos, no todos, pero muchos grandes autores han tenido un piecito en el terror. Wells, Stevenson, ¿cómo se Kipling, llama? Kipling, güey, se me olvidó Kipling, ajá, fíjate. Y lo menciona también en el libro. Ambrose Bierce, muchos autores han tenido un pie en el terror, entonces, pues sí, sí valdría la pena darse una vuelta. Y el propio Conrad. ya Sí, Jacobs, La pata de mono, un chicuentazo. Eh, sí, yo creo que hay una, sí, entre la literatura fantástica y terror, ¿no? Luego se confunden mucho, ¿no? Los unos y otros, pero sí, yo también creo que reconozco que a mí me falta mucho, y es una literatura que creo que tiene el mismo mal, bueno, puedo decir mal, pero que la ciencia ficción, ¿no? Que está muy estigmatizada, ¿no? Entonces, mucha gente es renuente a leerlo por leer, obras que consideran de, no sé cómo decirlo, pues de mayor seriedad, ¿no? Se le considera un sí, género de sí, segunda, ¿no? De segunda, cuando, pues, como dices, quienes lo cultivan, tanto gente como Del Toro, gente como eh, Lovecraft, pues son gente cultísima, ¿no? Gente de hecho, la gente más culta, yo creo que es la que se dedica a la producción de estas obras y sigue empezándoles, ¿no? Les sigue empezando mucho este estigma de leer estas cosas que no parecen ser, son irracionales de entrada, ¿no? ¿Por qué voy a sí, perder mi tiempo leyendo algo que de entrada sé que no existe, ¿no? O que no pasa, como para qué, ¿no? Entonces, ahí está el reto, ¿no? sí, yo creo que justo tienes razón, sí, hay un estigma en ese género y con la fantasía, en la ciencia ficción y demás, pero pues ojalá
alguien que nos escuche, pues, se anime, si no si no conoce a alguno de estos autores. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Ya se me ocurrió, güey. A Todos ver, los, dime. todos los libros y autores que mencionemos los ponemos, al final de la descripción del videíto, güey. Para que si a alguien le Ah, me interesó, parece bien. ahí esté en la descripción, ahí esté en fa, La y bibliografía de todo. sí, y del que Me conozcamos, ¿no? parece. Porque como dices, hay unos que ya no se editan, o que es difícil conseguirlos, ¿no? Por ejemplo, el de Walpole y el de Lewis, pues, sí que digas Valdemar baratito, pues tampoco, ¿no? Y ese es otro tema, esa es otra barrera de entrada para los lectores, que pues pues es literatura cara, ¿no? Es un lujo pues, muy exquisito ya. Valdemar, Ujú. sí, no, es una Y, editorial baratita. y de Lovecraft, ahí Purrua sacó unos hace unos años, no sé si los volvieron a reeditar, pero los de Purrua estaban baratos y tienen pues los icónicos, güey, o sea, La sombra sobre Innsmouth, El horror de Dunwich, La llamada de Cthulhu. Son dos tomitos así chiquitos, güey, de 200 páginas, pero sí es buena la selección de cuentos, sí son los principales Mm, y es barato. opción, ¿no? Sí, para Y quien se bueno, quiera acercar, pues, está Porrúa. sí, y pues ya yo creo que hay que irle cerrando, porque Ujú. ya no nos Y, extendimos de más. y solo para, sí, ya, no, ya una horita, y pues un adelanto de qué estaremos platicando el próximo capítulo. Dale, dale si quieres tú. Tú, bueno, pues yo te pasé el balón, pero vamos a hablar de un libro que a mí me explotó el cerebro, que se llama Armas, Gérmenes y Acero, de Jared Diamond, que es un libro que habla de por qué, más bien formula la pregunta de por qué América fue conquistada por los españoles y no porque los españoles fueron conquistados por las civilizaciones mesoamericanas, ¿no? Sí, bueno, ¿por qué Pizarro capturó a Atahualpa y no Atahualpa fue a España a capturar a Carlos V? Es la pregunta, más o menos, ¿no? Sí, es la idea. ¿No? Sí, ¿Qué pasó en el transcurso, pero no del siglo, vamos, no del siglo XVI acá, ¿no? Sino qué pasó desde el año 12.000 antes de Cristo a la fecha, ¿no? Un sí que, recorrido desde la prehistoria, ¿no? De las razones que desde la prehistoria marcaron esos caminos tan distintos, ¿no? sí. Y bueno, pues, espero que les haya gustado y pues eso fue todo. Nos despedimos y pues muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.